pueda tener. Y esta puede afectar a uno o varios pacientes. Hablamos de uno cuando hacemos un reporte de caso y cuando nuestros individuos o pacientes involucrados no sobrepasa el número de 10, pues ya podemos hablar de una serie de casos. Esta es una imagen que refleja los niveles de evidencia de Oxford que van, bueno, desde la parte inferior, que sería la editorial o las opiniones de expertos, van aumentando su peso académico y su nivel de evidencia. Sabemos nosotros que el nivel de evidencia máximo están en las revisiones sistemáticas, seguidas, por ejemplo, de los ensayos clínicos controlados, estudios de cohortes, estudio de casos y controles, que sería como un pasito más de un reporte de casos, estudio de corte transversal. Bueno, lo que nos compete hoy es un reporte de un caso o de una serie de casos y lo que mencionaba, ¿no? Estaríamos como en el nivel más bajo, si lo queremos nombrar así, como editoriales y opiniones de expertos. Sin embargo, esto es en cuanto a evidencia científica, también como aporte, ¿no? Pero algo que tiene que quedarnos muy en claro desde el inicio es que los reportes de casos y series de casos así no tengan un nivel de evidencia demasiado alto, no nos permitan generalizar, como veremos en las siguientes diapositivas, a un hallazgo a muchos pacientes o a muchas poblaciones grandes, pues tiene un alto valor en la formación académica. ¿Cuáles son las características de los reportes de casos? Bueno, primero que están relacionados con una patología que puede ser nueva o poco frecuente, y ahí nos acordaremos lo que pasó durante la pandemia, en la época de COVID, que prácticamente todas las complicaciones que aparecían o toda la afectación multisistémica, más allá de pulmones que teníamos en el COVID-19, pues eran como reportes de casos, ¿no? Y a partir de reportes de casos y luego de series de casos fue que fue construyendo la evidencia científica. Bueno, ya luego se hicieron revisiones sistemáticas, pero al inicio de la pandemia realmente no teníamos una gran directriz de qué era lo que había que hacer. Entonces, estas series de casos fueron las que más nos ayudaron. Perdón. Otra característica es que, por ejemplo, se pueden reportar situaciones que no ocurren con frecuencia. Hablemos de enfermedades que sean bastante raras, una en 100 millones de personas, o algunas mutaciones genéticas que a veces, muchas veces las vemos descritas solamente en los libros. Estos reportes de casos muestran una aplicación clínica importante porque durante la descripción del texto como tal, bueno, tienen tanto detalle que en algún momento si nosotros repasamos este caso y lo llevamos a la práctica clínica, debe ser potencialmente replicable. Por eso veremos en adelante que es importante que la redacción de la serie de casos sea bastante detallada, pero también concreta a la vez. Los resultados son diferentes, definitivamente raros o no tienen un curso típico habitual, por lo tanto merecen ser reportados. Existe una aportación diferente a lo que se hace de manera regular, que esto es igual, ¿no? Puede tener una de las características o uno de los criterios para considerarlo como para reporte de caso, y son un ejemplo de un enfoque práctico y novedoso para el diagnóstico, manejo tal vez quirúrgico de una patología. Hablábamos del valor académico y el por qué nosotros deberíamos conocerlo incluso desde nuestra formación en la carrera de medicina. Y bueno, entre otras cosas, pues fomentan el razonamiento clínico y observación detallada. Veremos que incluso nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de muchas patologías. Es un ejercicio clínico y permiten detectar enfermedades raras, algunos efectos adversos, promueven nuestras habilidades de comunicación científica. Con seguridad esto de investigación, más allá de esto es publicación, tiene también es una capacidad que se tiene que entrenar. Entonces, hacer el ejercicio de reportes nos ayuda a que podamos abrir un poco más el horizonte y cuando queramos hacer otro tipo de estudio, ya una investigación en sí, en la que se formulan hipótesis, pues ya estemos más familiarizados con el tema.
y estimulan la revisión crítica de la literatura. Les vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Bueno, vamos a poner un caso. Nosotros conocemos como síndrome nefrótico, que es una enfermedad bastante frecuente en pediatría, como de manera clásica, como la presencia de edema, como la que podemos ver aquí en los piecitos de este bebé, que teníamos que tener de manera clásica en sangre, niveles bajos de albúmina, que tendríamos que tener en orina como un gol estándar, si quieren, del diagnóstico, proteinuria en rango nefrótico. Si a nosotros, los nefrólogos pediatras o pediatras, nos preguntan cuál es el tratamiento de primera línea del síndrome nefrótico, pues nosotros decimos prednisona, incluso comenzaremos a decir el esquema de tratamiento, las diferentes dosis, casi como de memoria, ¿no? Porque es una glomerulopatía bastante frecuente en pediatría. Si lo tomamos desde ese punto de vista, probablemente este no sea un motivo de reporte de caso, ¿no? Decimos, bueno, es una enfermedad bastante frecuente, un tratamiento que parece ser el habitual y que al 80% de los niños con síndrome nefrótico puede responder. Hasta ahí, una patología más, capaz que un paciente más. Sin embargo, tenemos este otro caso, que es un síndrome nefrótico asociado a una infección por toxoplasmosis. En realidad es un reporte de 7 casos, ya habíamos dicho, ¿no? Menos de 10 casos, pues cuenta como una serie y podemos ver las diferentes características. En este caso, algo llamativo o diferente a lo habitual es que no se presenta en cualquier otro niño. En realidad se presenta asociado a una infección en específico, que esto es mucho menos frecuente del habitual, no es un síndrome nefrótico idiopático, que es lo que estamos acostumbrados a ver, y por lo tanto al tratarse de un síndrome nefrótico secundario infección por toxoplasmosis, pues el tratamiento no es con prednisona, sino el tratamiento es tratar la causa, o sea, tratar la toxoplasmosis. Aquí podemos ver las diferentes, una tabla comparativa de las diferentes variables. Algo importante es que en el reporte de casos, o en este caso serie de casos, pues hay que ser bastante concretos y poner los datos que puedan ayudarnos a nosotros en algún momento poder comparar si tenemos algún caso parecido. Y, por ejemplo, vemos aquí que, de acuerdo a las características de síndrome nefrótico, todos los niños tenían hipoluminemia. Podemos ver en esta parte de proteinuria, todos los niños tenían proteinuria en rango nefrótico, que es miligramos por kilogramo por día. Y en este caso, pues no todos tenían biopsia renal, porque no es una indicación como que directa, pero tenemos la manera de diagnóstico de toxoplasmosis. ¿Qué variedades puede tener los reportes de casos clínicos? Bueno, pueden ser como una viñeta clínica, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Se pone el título, se pone reporte de caso, que eso siempre debe ir incluido en el título, se pone un resumen de la historia clínica y una discusión, que es en la que se contrasta como la literatura o los reportes de casos previos con los hallazgos que tenemos en nuestros pacientes y además pues la importancia del por qué estamos haciendo el reporte. Esto es como que lo más habitual. Sin embargo, ahorita vamos a ver igual que se pueden utilizar como presentación imágenes clínicas en las que luego en un solo párrafo vayan en la parte inferior un resumen de la historia clínica y en algún caso podrán ir acompañados de preguntas o no, y eso lo convierte en un quiz clínico, que podrá ir solo con historia clínica o combinado también con imágenes. También pueden haber reportes diagnósticos y reportes de tratamiento, o sea, terapéuticos, que nos podrán ayudar a hacer el ejercicio clínico y ya nuestras mentes pues empezar a hacer el diagnóstico diferencial o entender el desafío contrastándolo con los pacientes que vemos diariamente. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de casos clínicos. Por ejemplo, sabemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inmunológica en la que hay una pérdida de la tolerancia inmunológica y que es más frecuente pues, en adolescentes y en adultas mujeres. En este caso, pues la rareza sería que es una mujer, ¿sí? Pero es una lactante de 6 meses, o sea, una presentación atípica de manera muy precoz. Luego tenemos este otro caso que es una hiperostosis cortical infantil, enfermedad rarísima,
que, bueno, se encontró y en el contenido del texto, pues se evidenciaban las radiografías, qué abordaje se hizo y todo eso. Hablábamos de COVID hace un momento atrás, y bueno, ahí tenemos una de los casos que no fueron tan típicos, encefalitis asociada a COVID, que si bien fue en una niña grande, pues igual llamó la atención al inicio de la pandemia. Y como último ejemplo, tenemos pues la cistinosis nefropática, que se hizo un diagnóstico molecular, que es algo que en países como el nuestro, pues tenemos mucha dificultad para hacer el diagnóstico, por lo cual resulta ser en Latinoamérica una rareza. Este es un ejemplo del New England Journal de un quiz, ¿no? Tenemos que ellos generalmente publican una imagen, podemos ver acá que tiene algunas lesiones dérmicas y la presencia de estas manchitas como blancas dispersas, ¿no? Entonces tenemos una paciente que era mujer, que tenía antecedentes de hipertensión, que tenía compromiso del estado general y que, bueno, palidez generalizada, y tenemos el diagnóstico o los diagnósticos diferenciales, haciendo el énfasis como de paciente pálida con compromiso del estado general, a qué podría corresponder, pues la respuesta en este caso es escalchurémica. Entonces podemos ver que no es raro ver estos desafíos en imagen, porque pues revistas de grande peso como el New England pueden incluso una o dos veces al mes hacer este desafío con imágenes. Sin embargo, pues no todo es tan bonito en el reporte de casos. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, el alto riesgo de sesgo de selección y publicación, y habrá que tomar en cuenta y tenerlo bien claro en que, bueno, si bien es un buen ejercicio clínico y también para aprendizaje nuestro y de nuestros lectores, no representan a una gran población de pacientes. Por lo tanto, si yo encuentro en un paciente que un síndrome nefrótico fue secundario a toxoplasmosis, yo no puedo decir todos los síndromes nefróticos de Bolivia son secundarios a toxoplasmosis o todos los síndromes nefróticos que provengan de esa provincia de la que proviene el niño van a tener toxoplasmosis. Entonces, no es no tiene una muestra representativa, por lo tanto, los resultados tampoco son generalizables a la población. Es un caso raro que nos ayuda al ejercicio clínico, sí, pero no lo puedo generalizar. Tampoco es posible, al ser observacional, al ser descriptivo, yo no puedo hacer ese análisis y evaluar o predecir cuál va a ser el desenlace. Al ser uno o muy poquitos pacientes los contemplados en este tipo de reportes, tampoco yo puedo calcular razones, porcentajes, incidencias o prevalencias, porque precisamente la muestra no es suficiente. No puedo establecer cuál fue la causa o evaluar relaciones de causalidad, precisamente porque la muestra es muy chiquita. Y bueno, en este caso no son analíticos, por lo tanto no tienen un grupo de control, que habíamos visto que los casos y controles tienen una evidencia más alta en la clasificación de Oxford. Bueno, en este caso no tenemos esa parte analítica, por lo tanto ya podemos acordarnos que por eso están en la parte de abajo del nivel de evidencia de Oxford. ¿Qué aspectos éticos debemos tomar en cuenta? Bueno, algo importante, y creo que más allá de los reportes de caso y más allá de la investigación, es muy importante establecer una buena relación médico-paciente desde el momento del ingreso a la hospitalización o al consultorio o estemos donde estemos, ¿no? Lo importante será establecer una relación de confianza en la que tanto el paciente tenga la confianza de poder decirnos todos sus signos y síntomas sin el temor de ser juzgado muchas veces, y que el paciente además sienta que podemos nosotros ser empáticos, tal vez con algún síntoma, con dolor, entre otras. Tiene que haber comprensión mutua, ¿no? Establecer esta relación de médico-paciente también tiene que ser bidireccional, ¿no? En el contexto de la integridad que tiene que haber respeto, que tiene que ser también entre médico y familiar, con calidez, porque estamos hablando con una persona que tiene una dolencia y, bueno, sinceridad a la hora de tomar en cuenta o hacer preguntas
que puedan ser incómodas, pero que son importantes a la hora de tener los datos completos. Tener esta relación médico-paciente con todos estos principios que acabo de mencionar, por esta relación médico-paciente es un fenómeno llamado rapport, que me ayuda a conocer bien la relación con el paciente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues voy a poner un ejemplo que pues nos pasa muy frecuentemente. Dice, durante la hospitalización de una paciente de 4 años con síndrome nefrótico córtico dependiente, se fortaleció el vínculo con la niña, y esto estamos hablando de un paciente pediátrico, y su madre, mediante conversaciones breves, dibujos explicativos sobre el funcionamiento del riñón. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad renal. Entonces, este proceso permitió que ambas comprendieran la necesidad del tratamiento inmunosupresor y consintieran con la serenidad y su inclusión en un reporte de caso, valorando su historia como una oportunidad de aprendizaje para otros médicos. Entonces, llegar a esto al inicio puede ser muy difícil, pero en realidad es algo que igual es cuestión de práctica a lo largo de nuestra carrera. Es importante también que los pacientes entiendan el tipo de enfermedad que tienen y pues si es una enfermedad que tiene luego una complicación rara o es una enfermedad definitivamente poco frecuente, también la importancia de que, bueno, cual sea el desenlace, que el paciente entienda que muchas veces puede servir este tipo de reportes de casos para las siguientes generaciones, ¿no? O sea, para poder ser una lección de aprendizaje para otros médicos en formación. Para esto es importante explicar al paciente y nosotros tomarlo en cuenta que se debe mantener la confidencialidad, ya sea un niño, más aún cuando sea un niño, cuando sea un paciente adulto también. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es, si bien nosotros no vamos a poner en el reporte de caso, paciente María Pérez, ¿no? No vamos a poner el nombre como tal. Muchas veces no vamos a poner ni siquiera el número de identificación, ni nada, ni su domicilio, ni nada. Bueno, estos son datos que generalmente no se incluyen, pero cuando estemos reportando un caso, lastimosamente hay algunas cosas que si la población es muy pequeña, en la que estamos es muy pequeña, o el paciente tiene una marca que sea visible, o fue un caso por ahí muy controversial, muy polémico, a veces ahorita en la época de redes sociales salen con videos, con fotos, bueno, como en el caso de esta imagen, ¿no? Que tiene una especie de lunar que está comprometiendo prácticamente media cara y nosotros reportamos su caso. Es fácil que las demás personas se den cuenta, ¿por qué? Porque no hay otra persona que tenga, sí, no es fácil encontrarlo. Entonces, será algo que también tenemos que explicar al paciente, bueno, hasta tener su consentimiento, y si no, pues también tiene el derecho de no. Para esto, pasando al punto de consentimiento informado, reitero, la conversación debe ser respetuosa, debe ser explicativa y sobre todo indicarle al paciente los beneficios de poder hacer el reporte de casos, la rareza de la enfermedad o el punto, explicar el motivo por el que amerita hacer el reporte de casos. Y bueno, una vez que tengamos esta relación que pueda ser o esta conexión, comunicación de manera respetuosa y de confianza, pues se explicará todo lo que vamos a hacer académicamente con el paciente y una vez que tengamos una autorización verbal, pues formalizaremos el consentimiento. Muchas veces los pacientes piden sacar una fotografía o tener una copia del consentimiento, se puede y en algún momento pues algún paciente nos dirá que quiere pensarlo, se puede también, debemos otorgar el tiempo necesario para que nos diga sí o no. Y en el caso de aceptar, pues tener un original en el expediente clínico o con nosotros, que somos quienes estamos haciendo el reporte, y se puede entregar una copia al paciente o, bueno, a su apoderado si fuera menor de edad. También es importante que el paciente conozca que tiene la posibilidad de revocar el consentimiento informado. Sin embargo, esto es solamente mientras estamos en proceso de redacción del caso. Una vez que esté publicado, pues lastimosamente no se puede revocar, aunque el paciente lo quiera. Entonces, es algo una opción que también debe tener clara el paciente. Hay algunos otros aspectos éticos,
como la responsabilidad de las sociedades o de las revistas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, tenemos en el caso de pediatría una revista que es de la Sociedad Boliviana de Pediatría, que dentro de sus reglamentos para publicación, pues requiere, ¿no? Y solicita que se haga un consentimiento informado y que se envíe además una copia escaneada cuando se envía por mail el reporte de casos. Entonces, es importante que ya sea en una revista indexada o no, nosotros tengamos un consentimiento informado porque se va a divulgar la patología de un paciente. Entonces, es obligación de las sociedades científicas y de las revistas, bueno, que ya son más, hablando a un nivel más macro, como vemos en las imágenes. En el caso de un reporte de casos o reporte de un solo caso, tener un consentimiento informado de manera obligatoria. Bueno, la declaración de Helsinki fue hecha ya hace bastante tiempo por la Asociación Mundial Médica, en la que se normaban un poco acerca de los criterios que se deben cumplir para o durante las investigaciones con seres vivos, seres humanos. Entonces, si bien los reportes de casos no se consideran una investigación como tal porque no generan hipótesis y no estamos como haciendo experimentos con personas, es netamente observacional, hay algunos principios de la Declaración de Helsinki que pueden ser aplicados a reporte de casos. Entre estos, respetar la autonomía del paciente. Eso quiere decir que si el paciente está de acuerdo, se hace el reporte de caso explicando su patología. Si no está de acuerdo, pues no. El segundo, que debe haber un consentimiento informado para este tipo de publicación, para un reporte de casos. Veremos en adelante algunos ejemplos. Luego, el tercero es mantener la privacidad y la confidencialidad del paciente. Lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que no se pongan datos que puedan ser directamente reconocibles al paciente. 4, revisión por el comité de ética. Mencionaba hace un momento que si bien el reporte de casos no se considera como una investigación como tal y pues no trata con experimentación de personas, el comité de ética muchas veces debe emitir una carta o un informe en el que diga que pues no amerita, porque muchas revistas lo solicitan la carta o la nota del comité de ética que se haya hecho la revisión y que el comité de ética también pueda garantizar que se ha hecho el consentimiento informado, que se han seguido de manera estricta los lineamientos y los datos pues, que se ponen en el artículo sean fidedignos respecto a la historia clínica. El comité de ética muchas veces se hace por hospital, porque muchas veces las publicaciones salen por hospital y bueno, cada revista también tiene su comité de ética. La transparencia de la publicación tiene que ver con la fidelidad y la veracidad de los datos que se ponen en el artículo. Si tenía albúmina de 2 en la historia clínica, pondré eso. Si alguien por alguna razón no administró algún antibiótico, si fuera relevante para el caso clínico, en la historia clínica está como un retraso, pues se pone también en el reporte, entre otras cosas. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es la declaración de intereses. Estos tipos de intereses pueden ser financieros cuando parte de la evolución del paciente o de algunos estudios o de alguna intervención como interconsultas han sido subvencionadas por alguna institución en específico, por lo cual puede haber algún tipo de intereses financieros. Pueden haber intereses también no financieros cuando haya un nexo personal entre el equipo de investigación y el paciente que va a ser el sujeto de reporte, o, por ejemplo, cuando hay algún nexo, no sé, un familiar, por ejemplo. Y bueno, si no hay conflicto de interés, también hay que ponerlo, ¿no? Sin conflicto de interés ninguno de los autores. Estos son diferentes consentimientos informados. Podemos ver que cada lugar, este es por ejemplo de una universidad acá en Bolivia, que tiene su consentimiento informado para publicación de caso clínico.
en el que se explica, se pone como que la firma del paciente, autorizándolo. Este es, por ejemplo, de otra revista que generalmente tiene un acápite solo para casos clínicos. Igual se pone, ¿no?, la descripción, el material que se va a utilizar, es un poco más detallado, si se va a utilizar imagen, texto, qué tipo de material, y el paciente incluso tiene que declarar que ha visto las imágenes, que ha visto lo que se va a utilizar. Y este es otro para imágenes clínicas, uso de datos, fotografías para el reporte de caso. Entonces, en los tres casos firma el paciente, pero también firma el médico, que generalmente es el primer autor del reporte. Bueno, en esta última parte tomaremos algunas recomendaciones. Hay dos cositas que nos podemos acordar de manera fácil. El primero es como una mnemotecnia, KISS, que quiere decir que el reporte de casos clínicos hay que hacerlo de manera corta y simple, concreto, ¿no? Y tenemos este otro, NICE, que es novedoso, como cualquier otro caso clínico mencionábamos previamente, importante por la connotación que tiene para el aprendizaje, claro y estimulante. Esta lista, que ya se había visto también en talleres anteriores, que son las guías CARE, que nos pueden ayudar a estructurar el reporte de casos clínicos, que, bueno, si seguimos todos estos pasos, pues teóricamente pues podemos tener un buen caso armado antes de para su publicación. Sin embargo, algunos consejos extras para la redacción de un reporte de caso sería, primero, establecer un objetivo. Yo quiero publicar este reporte de caso porque esta enfermedad es rara o es poco frecuente y me parece importante compartirla, ¿no? Tener el objetivo en claro. Probablemente lo más difícil de hacer sea el objetivo, y luego, bueno, se recomienda hacer una reunión de las personas que van a ser autores o coautores para darle una lectura al resumen de la historia clínica, poder discutir, ¿no?, acerca de los detalles que se van a escribir, hacer una discusión académica, es decir, diagnósticos diferenciales o algún otro dato que pueda ayudar a estructurar bien el caso clínico, hacer la interpretación de los resultados que puedan tener, redactar los resultados en base a lo discutido previamente, y en base a todo esto pues se redacta y se hace la discusión. Las ideas principales deben estar también bien anotaditas para ponerlas en la discusión y para las interpretaciones científicas. Al final de la reunión, generalmente esto lo hace el primer autor, se pondrán las conclusiones que deben responder al objetivo del caso, de la publicación del caso que habíamos puesto primero. No hay que desesperarse en redactar primero la introducción, porque al final la introducción va a ser como un resumen del muy cortito de la historia clínica, unas 2 o 3 líneas, tal vez hasta un párrafo de la revisión de artículos que yo haya tenido, la revisión bibliográfica, y solamente en un último párrafo en la introducción se podría poner el objetivo como tal, pero probablemente la introducción será lo último que vamos a escribir. Y también algo importante que no debe dejarse de lado es tener por lo menos 1, 2 o hasta 3 revistas en las que a mí me gustaría publicar el artículo y que estén relacionadas, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy nefróloga pediatra y quiero reportar un caso de síndrome nefrótico secundario a toxoplasmosis, voy a buscar reportarlo en el Pediatric Nephrology, que es como la revista más importante en el área. No voy a buscar hacerlo tanto en la parte, no sé, en la revista de medicina general o en la revista de pediatría, porque la relevancia científica es un poco mayor. Y bueno, saber esto también me ayuda a
poder dirigir la estructura de la redacción del caso clínico, porque cada revista tiene sus especificaciones. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Aquí tenemos la red flag, que, por ejemplo, no decidir a qué revista voy a enviar o qué revista deseo que vaya mi artículo, la que más empate con el tipo de caso que voy a reportar. ¿Por qué? Porque si no tenemos en vista una, dos o tres revistas, voy a cambiar mi formato cada vez para llevarlo a una revista, y si la rechaza, no tiene observaciones o no va a la revista, voy a volver a escribir para cambiar el formato, lo voy a llevar a la otra. Entonces se pierde mucho tiempo y, bueno, no es una buena idea. Otra red flag, en este caso, sería no conocer el alcance de la revista, no conocer el límite de palabras, cuando lo hago muy extenso, no conocer el límite de figuras, que muchas veces se limitan a una o dos, y otras especificaciones, y no leer los artículos recientes de la revista. Si yo voy a querer enviar mi artículo al Pediatric Nephrology, pues tengo que ir y leer y ver cómo es la estructura de los reportes de caso que están publicados en esa revista. Hay otros errores frecuentes que muchas veces los podemos hacer cuando se tarda mucho en el proceso de escritura de un reporte de caso, como la duplicidad de publicaciones. Y esto, por ejemplo, cuando he mandado un artículo y lo mandé a la otra a la par, ¿no? Y se aceptan los dos y probablemente en uno va bien, pero el otro ya copia de la otra revista. Entonces eso está mal, le quita el peso académico. Luego que en el caso del paciente haya sido muy bueno y que yo lo haya dividido, ¿no? Tal vez dije, la primera parte es del diagnóstico, está buenísimo, y el otro del diagnóstico al tratamiento, ¿no? Le quita también. Y algunas incorrecciones bibliográficas. Si yo me tardé 6 meses o más en redactar un caso clínico, un reporte de caso, probablemente en esos 6 meses, el primer mes yo estaba actualizado con la bibliografía, no había bibliografía, en mi caso era raro, pero no sabemos qué va a pasar al sexto mes de la redacción, ¿no? Entonces puede ser que ya se hayan cambiado algunos conceptos o que ya la enfermedad que era rara, pues ya capaz que ya no es tan rara. Entonces, son algunos errores bastante frecuentes que solemos tener a la hora de redactar. Hay otro tipo de errores que son, por ejemplo, los sesgos de publicación. Cuando quiero dirigir tanto mi caso clínico hacia un desenlace que yo veo en el paciente, que voy sacando todos los resultados que para mí, como escritora del artículo, como redactora del artículo o como la autora, no me parecen relevantes. Pero, bueno, se considera un sesgo porque yo no lo pongo en el artículo, datos que sí pueden ser importantes para otra persona, o que para cuando el público lo quiera leer, que sean otros médicos en formación, no van a poder reproducir este caso clínico. O sea, si tiene un paciente con un caso parecido, no van a poder leer y hacer lo mismo con el paciente. Entonces, le quita valor. Entonces, ya casi para finalizar, vamos a ir resumiendo que la falta de consentimiento o datos identificatorios, pues ahí, tache. Copiar fragmentos de la historia clínica, como la epicrisis, y no hacer el análisis, tampoco, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera estructurada. Una redacción confusa tampoco es aceptable, y la ausencia de un mensaje o aprendizaje final. Para eso son la discusión, que es para mí lo más importante dentro de una publicación, y las conclusiones. Por esto, para nosotros que estamos tal vez comenzando con las publicaciones y reportes de caso, es importante que nos apoyemos en nuestros tutores y, bueno, si no hay comité de ética en el hospital o en la universidad o en nuestro comité científico, pues estimular a la formación de uno o apoyarnos en el comité ético de la revista a la que vayamos a publicar. Entonces, estos errores que hemos visto hasta ahorita han sido o son tan frecuentes que les puedo mostrar, por ejemplo, que es un síndrome nefrótico
hipotiroidismo secundario toxoplasmosis congénita. Está publicado en una revista del año pasado, que, bueno, diríamos, yo quiero saber cómo hicieron el diagnóstico del síndrome nefrótico, pero leemos el caso clínico y en ningún momento mencionan la proteinuria. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un mes de vida y tiene más o menos un cuadro clínico parecido, yo estoy leyendo la revista, no voy a poder como que imitar o no voy a poder tomar en cuenta el mensaje del artículo. ¿Por qué? Porque se ha omitido un dato bastante importante. No tenemos el diagnóstico de síndrome nefrótico porque no dice cómo se hizo. No tiene el reporte de la proteinuria. Por lo tanto, este caso tiene un error. Lastimosamente ha sido publicado, pero ahora, siendo críticos y haciendo énfasis, pues no tiene los datos completos. Un caso bastante parecido, no por toxoplasmosis, sino por citomegalovirus, igual un síndrome nefrótico, podemos compararlo con, aquí tiene bastante detallados los valores de cómo se hizo el diagnóstico del CMV, de la infección por citomegalovirus. Incluso se hizo una biopsia renal, tenemos ahí el reporte, tenemos el informe de la biopsia, es más fácil comprender el caso porque todo cuadra. Tenemos el valor de la proteinuria y es más, una ventaja del caso clínico pues es que le pusieron incluso una curva ahí de valores de laboratorio, de albúmina, de creatinina, y esto nos va orientando y pues también lo hace muy atractivo para el lector. Este es un caso que se publicó el 2022, que también me pareció bastante completo. Lo publicamos con dos residentes de pediatría en su momento, que hablaba de un síndrome de Fanconi, que es una disfunción de un segmento del túbulo en los riñones. Entonces, era una paciente de 3 años de edad que había tenido como múltiples hallazgos en laboratorio, como que tenía bajos todos los electrolitos. Indagamos acerca si tenía pérdidas por orina, hicimos todos los índices y empezamos a aportarle todo lo que perdía por orina. Aquí están los aportes, ¿no? Por si alguien tiene un caso parecido para que pueda apoyarse en el reporte de caso, porque además es rarísimo. Y tenemos ahí apoyo con imágenes como para mostrar, ¿no?, una disminución de la densidad mineral ósea. Vemos los huesitos ahí prácticamente transparentes. Entonces, un caso que me parece que es completo. Debemos acordarnos que un buen reporte de casos no solo comunica una observación médica, ¿no?, sino también es la historia de un paciente. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta siempre la opinión del paciente, que además esta historia pues ayuda a formar un mejor médico gracias al reporte de caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tan increíble ponencia. Ahora vamos a pasar a entregarle un certificado virtual que enseguida se lo haré llegar de igual manera a su persona. Enseguida se lo muestro. El certificado, el presente reconocimiento es otorgado a la doctora Reina Esther Calizaya Cayani por su destacada participación en calidad de ponente en el curso taller Reporte de Casos, Primeros Pasos de la Investigación Clínica, organizado por SOCEMUND, SOCIMED UCB, SOCIEM UCB Santa Cruz, realizado del día 22 de septiembre al 13 de octubre de 2025. Tarija, Bolivia, 6 de octubre de 2025. Le agradecemos profundamente, doctora, por tan hermosa ponencia y esperamos también verla en un futuro próximo en otro taller. Le agradecemos de todo corazón su participación. Muchas gracias y muchas felicidades a todos por tener la inquietud de aprender. La verdad es que es algo que hubiera querido aprender también en mi formación en la universidad. Y bueno, muchas felicidades por su inquietud. Muchísimas gracias a usted, doctora. Bueno, chicos, ya les estamos compartiendo en